Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Me llamo Anuar Temirov. Voy a moderar este panel que está dedicado a cultura, literatura e identidades túrquicas, un eje importante de los estudios túrquicos. Y cuando se habla de los estudios túrquicos, no solo se habla de la dimensión política y económica, sino también la cultura que constituye eh, un pilar importante, ¿no? de los estudios y del espacio túrquico en sí. Ah, Como dijo bien Melina, tenemos una presentación de la mesa anterior de Daniel Brocato. Ah, por las razones de tiempo, él no pudo presentar en la mesa anterior, así que yo te voy a pasar la palabra, Daniel, y después seguimos con los integrantes de esta mesa. ¿Sí? Muchas gracias. Vale, muchas gracias. Ahora voy a intentar a compartir mi pantalla. Estaría agradecido si me podéis decir eh, si la podéis ver. Vale. Exacto. Yo voy un poco a hablar sobre el peronismo en Turquía o Turquía en los términos más contemporáneos y sobre la percepción cultural y política que generó el peronismo en Anatolia durante la primera presidencia de Juan Domingo Perón. Y pues el gobierno argentino intentó difundir su modelo de peronismo o una de las vías por las cuales intentaba hacerlo eran los agregados obreros y ellos eran, era como, digamos que durante la presidencia de Perón, eh, emergió un programa de agregados obreros para difundir en el mundo las ideas del peronismo entre las clases trabajadoras en el extranjero también. Y efectivamente desde el 1946 los agregados obreros fueron enviados a tres distintas regiones del mundo. La región más estratégico especificado en ese proyecto era obviamente América Latina, el otro Europa, el viejo continente, y luego otros países entre cuales también había la Unión Soviética o Turquía. Y pues las mayores, principales características de ese proyecto era como crear algunos representantes sindicales que se iban a esas embajadas al extranjero y que intenten a crear algunos lazos históricos, culturales, políticos, sociales al extranjero y digamos que generar esos lazos entre Argentina y ese otro país, en este caso Turquía. Y también esos agregados tenían la misión de contactar movimientos obreros en el extranjero y promover ese modelo social peronista. Y yo voy a analizar este caso mediante la prensa turca, la diplomacia de este específico periodo y también algunos eventos públicos que tuvieron lugar. Y en el caso de Turquía, ese agregado obrero era Francisco Moggia, que creo que era un argentino de ascendencia italiana, que se puede notar por su apellido. Y pues nada, Moggia llegó a Turquía en 1949, entonces 3 años después del lanzamiento de ese programa en Argentina. Y él trabajaba en el consulado argentino en Estambul y era
al mismo tiempo miembro de un sindicato de trabajadores de mataderos en Argentina. Y como ya había mencionado antes, su misión principal era como establecer algunos contactos estratégicos con los sindicatos turcos y también con los periodistas. Como podemos ver aquí por el lado de derecha, mm, me gustaría decir que efectivamente en el 1947 eh, el, Francisco Moya había entregado a los sindicatos turcos un folleto divulgativo en idioma turco que hablara sobre los proyectos del peronismo y de los derechos de los trabajadores y de la clase obrera que luego efectivamente también se incluyó en la reforma en la ya reformada Constitución Argentina de 1949. Entonces era como un folleto adaptado a digamos, a las realidades turcas porque ya era trasladado al idioma también. Y otra cosa bastante interesante que tiene que ver con ese tema y también que pasó en el mismo año, en el 1947, era un libro que fue entregado por parte del presidente argentino, Juan Domingo Perón, mm, al presidente de Turquía, o sea, a İsmet İnönü. Era un ejemplo, ese libro era como un ejemplar mm, en el que, digamos, y en ese libro habían frases y partes de sus anteriores discursos de Perón que había hecho en Argentina. Y eran como, digamos, un conjunto de sus meeting, ¿no? De sus meeting políticos realizados en Argentina sobre los derechos de la clase trabajadora, de sus derechos. Y también en ese libro hablaba sobre los objetivos del peronismo. Eh, ¿Y cuáles eran las principales actividades de Moja en Turquía? Pues establecía algunas reuniones sindicales, mantenía el contacto con periodistas, líderes obreros turcos, incluso publicaba artículos en la prensa local turca en idioma turco, pero hay que mencionar que él no sabía el turco, no dominaba el turco, sino que siempre se iba con un traductor del turco al español, perdón, del español al turco, ahí en Turquía. Así que creo que esos artículos que fueron publicados con su nombre, efectivamente fueron anteriormente pues trasladados por parte de ese traductor. Y Monja al mismo tiempo pues distribuía algunos materiales divulgativos sobre los derechos de la clase trabajadora, esos folletos, no sé, publicitarios. ¿Cuáles eran las principales estrategias de legitimación en Turquía? Pues Francisco Moya utilizaba varios elementos simbólicos. eh, en su discurso también digamos que en su discurso siempre emergían esos paralelos históricos, estas similaridades entre la Turquía y Argentina. Y algunos de esos ejemplos, pues como ejemplo puedo poner la comparación de Moya entre Mustafa Kemal Atatürk, el primer presidente de la República de Turquía, y José de San Martín, como podemos ver en uno de esos folletos divulgativos y pues presentaba a los ambos como a líderes liberadores nacionales y al mismo tiempo lo que a mí me resultó más interesante de ese proyecto
era también la creación de la imagen positiva y emocional de Eva Perón en Turquía. Y Daniel, luego perdón, voy, te queda sí, un minuto para que vale, vayas. Muchas vale. gracias. Entonces, os voy a hablar para concluir sobre un Mevlid, una oración religiosa islámica que se tuvo en una mezquita de Estambul, en el barrio de Şişli, en el barrio europeo de Estambul, para el bienestar de Evita cuando la prensa turca se enteró de que sufriera de cáncer. Y luego también me gustaría también añadir que sobre esa oración también un año después, en el 1952, salió un artículo al respecto en la prensa argentina y esa revista se llamaba Democracia. Y como podéis ver, el nombre, bastante interesante, en un templo musulmán de Estambul rezan por la mejoría de la señora Eva Perón. Y en el mismo año también se organizó en Estambul el torneo de Eva Perón y llegó un club deportivo de Argentina, el Club Atlético Lanús, y pues jugó contra varios clubes importantes turcos como el Fenerbahce, Galatasaray, Beşiktaş y ese torneo lo ganó Fenerbahce y hasta el día de hoy ese torneo esa copa la podemos ver en el Museo de Fenerbahce en Kadıköy, en Estambul. Y pues nada, creo que, digamos, a partir de ese tema podemos encontrar o pensar también en algunas similaridades que había entre el kemalismo y el peronismo, o cómo se mezclaban o cómo se difundían estas estrategias, ¿no? De un enfoque un poco más transnacional. Y pues muchas gracias por haberme escuchado. Ha sido un placer. Muchas gracias, Daniel. De verdad, un tema muy interesante. Ah, creo que muy innovador porque no se compara mucho el peronismo con el ataturquismo, ¿no? O kemalismo, como dices. Ah, pu- sí, muy interesante. Muchísimas gracias. Y creo que encaja también aquí en nuestro panel o con las identidades túrquicas, ¿no? Porque a través del kemalismo también se construyó la identidad turca del siglo XX. Así que muchas gracias. Ah, bueno, ahora pasamos a la primera ponente de la mesa 4. Se llama Nur Gulumser İlker. Ah, espero que yo haya pronunciado correctamente su nombre. Muy Completó buena, muy su... buena pronunciación. Gracias. Muchas gracias. Bueno. Ah, señora Ilker completó su licenciatura, maestría y doctorado en la Facultad de Lengua, Historia y Geografía de la Universidad de Ankara, en el Departamento de Lengua y Literatura Españolas. Durante sus estudios de posgrado impartió clases de español como profesora en diversas universidades. Desde 2024 trabaja como profesora doctora en la Facultad de Lenguas Extranjeras del Departamento de Lengua y Literatura Españolas de la Universidad de Ciencias Sociales de Ankara. En sus trabajos académicos que combinan la literatura con la filosofía, aborda temas como la mujer, el género, el posmodernismo, el postestructuralismo y el conflicto entre el individuo y la sociedad. Trabajó sobre la literatura española de los siglos XIX y XX y la literatura contemporánea, así como sobre la literatura argentina y colombiana. Le doy la palabra a doctora Ilker, por favor. Y Muchísimas quiero solo, gracias. perdón, solo quiero recordar que Ajá, cada ponente tiene 10 minutos y vale, después vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas con todos al vale, ya final. tengo mi cronómetro a mi lado.
Ok, ok, Vale, muchas muchas gracias. gracias. Buenas tardes a todos. Primero quiero compartir mi página. Un momento, un PowerPoint. Dale, creo que se ve, ¿no? Muy bien. Dale. Mi presentación se titula De Yunus Emre a Nazım Hikmet, la construcción poética de la identidad turca moderna. La cuestión de la identidad se ha debatido a menudo en marcos políticos, históricos o nacionales. Sin embargo, en la historia del pensamiento y la literatura turcos, uno de los ámbitos fundamentales en los que se ha construido la identidad es la poesía. Este trabajo tiene como objetivo analizar cómo se construyó la identidad turca a través de la poesía, centrándose en dos poetas importantes situados en dos extremos históricos, Yunus Emre y Nazım Hikmet. Yunus Emre, en el contexto de las convulsiones políticas y sociales que se vivieron en Anatolia en los siglos XIII y XIV, desarrolló una idea de unidad universal basada en una concepción sufí centrada en el ser humano. Nazım Hikmet, por su parte, reconstruyó la identidad como conciencia histórica y social en el contexto de las transformaciones ideológicas y sociales del siglo XX. Aunque a primera vista parece haber una ruptura evidente entre estos dos poetas, desde el punto de vista de la función identitaria de la poesía, se observa una transformación en la continuidad. Yunus Emre, una identidad de unidad centrada en el gönül, la palabra gönül. En el pensamiento de Yunus Emre, la identidad no comienza con las pertenencias externas, sino con el reconocimiento de la propia esencia del ser humano. Según él, el ser humano debe primero conocerse a sí mismo, reconocer su propio yo, sus debilidades, sus miedos, sus inclinaciones. Este autoconocimiento es al mismo tiempo el camino para alcanzar a Dios. El elemento fundamental que llama la atención en los poemas de Yunus es la idea de amar al creado por el creador. Este enfoque sitúa la identidad en un terreno inclusivo, no excluyente. El poeta, que desarrolla una perspectiva que no distingue entre razas, religiones, sectas o clases, ve al ser humano y a toda la existencia como parte de la unidad divina. De este modo, la identidad se convierte en una forma de existencia unificadora en lugar de divisoria. Por otra parte, el hecho de que Yunus Emre escribiera en lengua vulgar también es determinante en la construcción de la identidad. Mientras que el lenguaje religioso e intelectual de la época era el árabe y el persa, el hecho de que Yunus escribiera en turco de Anatolia acercó la poesía a la experiencia del pueblo. Esta situación no es solo una preferencia artística, sino también una actitud de identidad cultural. La identidad se configura aquí tanto en el marco del lenguaje como en el del gönül. El gönül, la palabra gönül, el concepto gönül en la poesía de Yunus Emre no puede reducirse a una simple traducción como corazón o alma. Más que un órgano emocional, designa el centro interior del ser humano, un núcleo donde se entrelazan el amor, la conciencia de sí y la experiencia de lo divino. Es el ámbito en el que el ser humano se reconoce a sí mismo y al mismo tiempo se percibe como parte de una unidad que lo trasciende. Otro aspecto destacado en los poemas de Yunus Emre es su postura ética. Él adopta una postura clara contra la opresión, la injusticia y la falsa religiosidad. En este sentido, la identidad de Yunus no solo se basa en una idea sufí de unidad, sino también en un concepto de justicia y misericordia. Por lo tanto, la identidad de Yunus Emre incluye, además de una integridad metafísica, una responsabilidad moral, ¿no? También dos partes de sus poemas podemos ver en la página, en la pantalla. El primer poema es Una vez que rompes un gönül. Una vez que rompes un gönül, ya no rezas desde el corazón. En el mundo entero ya todos se lavan la cara y las manos. Si un gönül alegras, si la honradez abrazas, si un favor otorgas, aunque pequeño sea, no es poco nunca.
dice. En el otro también vemos con el título A nadie le guardamos rencor. A nadie le guardamos rencor. A nadie le guardamos rencor. Nos es amigo, incluso el enemigo. Donde quiera que desolación haya, nos es una ciudad, un barrio. No importa quiénes seamos. Nuestro enemigo es el odio. A nadie le guardamos rencor. Nos es igual todo el mundo. Entonces, continuamos con Nazım Hikmet, identidad histórica y social, por otro lado. El mundo poético de Nazım Hikmet, por su parte, se configura en un contexto histórico diferente. La caída del Imperio Otomano, la fundación de la República y las transformaciones ideológicas son los elementos fundamentales que determinan su estructura del pensamiento. Aunque en su juventud se interesó por temas sufíes a partir de sus años en Moscú, se orientó hacia una perspectiva más ideológica e histórica. En Nazım, la identidad ya no se construye a partir de la unidad metafísica, sino a partir de la lucha histórica. El hecho de haber conocido de cerca al pueblo de Anatolia durante sus años en prisión cambió claramente el rumbo de su poesía. Así, la identidad se define a partir de la pobreza, el trabajo y la lucha del pueblo. Un momentito. En sus poemas destacan la libertad, la justicia, la patria y el amor al ser humano. Sin embargo, este amor no es un ideal abstracto, sino que está íntimamente ligado a la conciencia de la responsabilidad histórica. Como se ve en los versos, vivir como un árbol único y libre y como un bosque fraternalmente. La libertad individual y la solidaridad colectiva se consideran al mismo tiempo. Desde el punto de vista lingüístico, Nazım amplió las posibilidades expresivas del turco al trasladar el lenguaje coloquial a la poesía. Esta actitud es un reflejo moderno del deseo de establecer una conexión directa con el pueblo, y tal como lo hizo Yunus Emre. De este modo, la identidad se redefine tanto en el contenido como en la forma. Ese poema un poco largo, pero a ver. Amo mi patria, hace mi columpio en sus plátanos orientales, dormí en sus cárceles, nada alivia mi angustia, como las canciones y el tabaco de mi patria, Bedrettin, Sinan, Yunus Emre, Sakarya, cúpulas de plomo y chimeneas de fábrica, son obras de mi pueblo, que sonríe bajo sus bigotes caídos, ocultándolo incluso así. Hasta aquí voy a leer. Continúo con la conclusión. Entre Yunus Emre y Nazım Hikmet hay una distancia histórica de aproximadamente 6 siglos. Sin embargo, desde el punto de vista de la construcción de la identidad, lo que se observa entre ambos poetas no es una ruptura, sino una transformación. En Yunus, la identidad se basa en una concepción de la unidad centrada en el gönül. En Nazım, esta unidad se transforma en la solidaridad histórica y social. La enseñanza de Yunus de amar a lo creado se refleja en Nazım en forma de una continuidad secularizada de amar al ser humano y al pueblo y luchar por ellos. Para ambos poetas, la poesía no es solo un ámbito de expresión estética, sino un espacio de producción de conciencia. En Yunus, esta conciencia se configura con la idea de unidad divina, en Nazım con la responsabilidad histórica. Por lo tanto, la identidad turca moderna no surge como resultado de una ruptura radical con la tradición, sino de una reinterpretación de la sensibilidad tradicional en las nuevas condiciones históricas. El último párrafo. Este trabajo muestra que la poesía, desde Yunus Emre hasta Nazım Hikmet, ha desempeñado un papel fundamental en la construcción de la identidad turca. En Yunus, la identidad se configura en torno a una concepción de la unidad centrada en el gönül, inclusiva y universal, mientras que en Nazım se define sobre la base de la conciencia histórica, la lucha social y la responsabilidad social. En ambos casos, la poesía es el ámbito fundamental que establece la relación entre el individuo y la sociedad. La identidad no es una esencia fija e inmutable, sino una estructura dinámica que se transforma a lo largo del proceso histórico, pero sin romper sus vínculos con el patrimonio cultural. En este contexto, la modernidad turca no es una negación de la tradición, sino una reinterpretación de la misma a través de la poesía. Eso es todo y muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias,
Excelente presentación. Me encantó ah, que subrayaste, ¿no?, la continuidad de Yunus Emre a Nazım Hikmet. Y al final vemos que no había una ruptura, sino una transformación, ¿no? Como bien dices. Increíble, increíble. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a pasar a la siguiente ponente, se llama Cansu Babekoglu. Ah, Se licenció en 2023 en Lengua y Literatura Española por la Facultad de Lengua, Historia y Geografía de la Universidad de Ankara. En diciembre de 2025 finalizó su maestría en la misma institución con una investigación comparativa sobre Carmen de Burgos y Ali de Edip Adyvar, bajo la teoría feminista de Simone de Beauvoir. Desde enero de 2026 continúa su formación académica cursando el programa de doctorado en la Universidad de Ankara. En el ámbito profesional, tras ejercer como lectora de español en Tomer, durante un periodo 2023-2024 se desempeña desde mayo de 2024 como asistente de investigación en el Departamento de Lengua y Literatura Española de la Universidad de Ciencias Sociales de Ankara. Muchas gracias, Jansu, por estar con nosotros y te doy la palabra. Muchas Sí, gracias. solo para avisarte que tenemos 10 minutos para cada participante y después vamos a tener una sesión más amplia de preguntas y respuestas. Sí, muchas gracias. Ahora voy a compartir mi pantalla. Es que necesito dar un permiso, lo siento. Creo que tuvimos un problema técnico, ¿no? No sé si mejor... A ver, no, creo que ya volvió. Se me quitó de la aplicación, lo siento. Ahora voy a compartir mi pantalla. Creo que está bien ahora. Y muy bien. La presente ponencia examina las convulsiones generadas por la modernización turca, articulando este análisis en torno al concepto antropológico de liminalidad. Tomaremos como eje central la crisis civilizatoria que experimenta Fahir, protagonista de la novela Seviye Talip de Halide Edip adı var. Históricamente, la península de Anatolia ha fungido como un crisol de culturas y religiones. Sin embargo, esta pluralidad se transformó en un conflicto radical a partir del siglo XIX, cuando el Imperio Otomano, ante la urgencia de frenar su declive político y militar, se volcó hacia Europa. El noble edicto de Gülhane de 1839 es el punto de inflexión de este conflicto. Su objetivo primordial fue forjar una igualdad jurídica bajo el paraguas del otomanismo. Halil İnalcık lo definió como la etapa definitiva del intento de reorganización del Imperio Otomano. No obstante, el Tanzimat albergaba una paradoja fundamental. Mientras en Europa la modernización brotó desde las bases populares, en el Imperio Otomano consistió en reformas impuestas desde arriba por el aparato estatal. Y esto siendo incapaces de solucionar la precaria realidad socioeconómica del pueblo. Eh, Esta contradicción no se mejoró con la Segunda Era Constitucional en 1908. A pesar de la euforia inicial por la reinstauración del Parlamento, las traumáticas pérdidas de los Balcanes demostraron el fracaso del ideal otomano.
sumiendo a la élite intelectual en un profundo caos político e identitario entre el islamismo, el occidentalismo y el naciente turquismo. Para comprender el impacto psicológico de este periodo, recurrimos a la antropología. Arnold van Gennep y Victor Turner estructuran los ritos de paso en tres fases: separación, liminalidad y reagregación. La fase liminal es un estado de ambigüedad donde el sujeto no está ni aquí ni allá. Las viejas estructuras se caen, pero las nuevas aún no se consolidan. El sociólogo Arpad Shakolchay advierte que si esta fase de transición no se supera, se cronifica, engendrando una liminalidad permanente. Lamentablemente, la modernización otomana impuesta desde arriba generó exactamente esto. Condenó a la sociedad turca a un estado perpetuo de crisis. Esta liminalidad crónica y la angustia de decidir a qué modelo civilizatorio ascribirse constituyen el núcleo de la obra de Halide Edip adı var. Criada entre la influencia británica de su padre y el misticismo otomano de su abuela, la autora criticó duramente a la franguedad, o sea, la imitación ciega de Occidente, y abogó por una civilización moderno-conservadora. Su novela Seviye Talip puede ser interpretado como un reflejo literario perfecto de esta crisis. El narrador, Fahir, se erige como el epítome del intelectual atrapado en el umbral. Tras formarse en filosofía en Inglaterra, retorna a su patria, emancipado intelectualmente del viejo orden tradicional, pero es incapaz de transitar hacia una estructura estable e integradora. Esta situación liminal se cristaliza en su relación con dos mujeres, a las que podemos clasificar a través del prisma binario de estructura y antiestructura. En esta dicotomía, Macide, su esposa, representa inicialmente la estructura tradicional. Fahir intenta modernizarla, pero cuando ella adquiere criterio propio, leyendo filosofía, aprendiendo inglés y estando al corriente de la moda, Fahir se siente amenazado, despojándose de su máscara progresista, confiesa su añoranza por la sumisión patriarcal. En el polo opuesto se encuentra Seviye, a quien podemos llamar la personificación de la antiestructura. Ella rompe los preceptos morales de la vieja estructura al abandonar un matrimonio sin amor, afirmando que si su marido no le devolvía su libertad, viviría con el hombre que amaba. Fahir, por una parte, siente una fascinación inconfesable por Seviye, pero su mentalidad es incapaz de liberarse del atavismo oriental y por eso también siempre critica a Seviye. Incapaz de articular una síntesis, Fahir se ve atrapado en un sin salida que termina con una barbarie en la noche del 30 de marzo, cuando irrumpe en la casa de Seviye y la agrede sexualmente. Esta acción irremediable y violenta marca el punto de inflexión en su situación liminal permanente, puesto que demuestra que Fahir no ha internalizado los valores modernos. En este sentido, Fahir es un claro ejemplo de los intelectuales de la época que, aunque eran educados e ilustrados, seguían considerando a las mujeres como seres inferiores y en la práctica no dejaban de oprimirlas. Eh, para concluir, la modernización occidental importada del Imperio Otomano condenó al Estado y a sus pensadores, a sus intelectuales, a una liminalidad permanente, petrificándolos entre dos universos. La novela expone con crudeza cómo esta macrocrisis se tradujo en un descalabro psicológico individual. Al fracasar en su reagregación y destruir la antiestructura que anhelaba, Fahir sella su propia perdición y su posterior muerte en el
Combate se puede interpretar como, no como un acto de heroísmo, sino la constatación palmaria de la tragedia del intelectual otomano, atrapado en la tierra de nadie, impotente para preservar su herencia o erigir una modernidad con voz propia. Podemos decir, muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Jansu. Muy, muy interesante y muchas gracias por ah, darnos oportunidad de profundizarnos un poco más en la literatura turca y ver también un enfoque muy interesante, un enfoque feminista, ¿no? Que traes en tu análisis. Muchísimas gracias. Gracias. Voy a pasar la palabra a la siguiente ponente. Va a ser Marcia Alejandra Castro Sepúlveda. Es candidata a doctorado en turcología en la Universidad Manas de Kirguistán. Su investigación se centra en las culturas del mundo túrquico, con especial interés en los estudios culturales y literarios de Asia Central durante los periodos soviético y postsoviético. Su trabajo se desarrolla desde una perspectiva postcolonial, abordando temas como la memoria cultural, la identidad y las representaciones culturales en la literatura de Asia Central. Doctora Ana Marcia, por favor, la palabra es suya. Estoy tratando de encontrar la presentación. Un momento. Ok, disculpen. ¿Pueden ver la pantalla, no? ¿Se ve? Ok. Bueno, yo voy a hablar sobre un tema que nos relaciona mucho entre Asia Central y América Latina. Voy a ser muy breve en mi presentación, así que, Anuar, por favor, cuando tenga 8 minutos me avisa. Bueno, yo voy a hablar sobre la hibridez cultural. Es algo que es muy latente en nuestra cultura latinoamericana, que no es algo, es un concepto de mestizaje que existe y también existe en Asia Central a través de la literatura. Y uno de los escritores más grandes del mundo túrquico es Cengiz Aymatov, donde nos muestra una manera de ver el mundo muy similar, lo que podemos compararlo con América Latina. Así que ahí se puede ver la tradición nómada y las transformaciones históricas, como podemos ver acá. Sí. Bueno, acá Cengiz Aymatov ocupa un lugar central en la literatura de Asia Central y también del mundo túrquico, es muy importante, ya que tiene una forma narrativa de mostrar las tensiones entre la cultura, la tradición cultural nómada kirguisa y los profundos procesos históricos de transformación que fueron especialmente mostrados por la sovietización. Así que esta tensión no solo se formula como una oposición simple entre el pasado y el presente, sino como un espacio híbrido, un espacio de negociación entre dos diferentes culturas y dos diferentes percepciones. Por ejemplo, entre lo conflictivo y lo doloroso, donde conviven con el mito, la memoria colectiva y la historia moderna. Así que yo analicé dos novelas, La nave blanca y Madre Tierra, que son dos novelas muy importantes de Chinguiz Aymatov. Y ahí se puede ver una hibridez cultural que, bueno, no se ha estudiado mucho en el mundo túrquico, es algo desconocido, así que es una buena instancia de hacer una comparación usando métodos postcoloniales también para poder analizar la literatura en Asia Central. Ahí está la foto de Cengiz Aymatov, para los que no lo conozcan, ahí lo puedan ver.
Y también es muy importante ya que él a través de sus novelas y cuentos ha podido mostrar la vivencia de los kirguisos de una manera no como se mostraba en el realismo soviético, que mostraba siempre hombres fuertes, hombres poderosos, sino Chinguiz Aymatov mostraba niños, mostraba animales, mostraba mujeres ancianas, así que de esa manera, de la persona que no tenía voz, normalmente no de la persona con el poder, pero lo hacía de una manera muy tenue para que no lo pudieran censurar en los tiempos de Unión Soviética, así que es muy interesante. Pero antes voy a ser muy breve con eso, el marco teórico, la hibridez cultural. Claro, la cultura no es una esencia fija que tenemos, sino es algo que va negociando entre con negociación, traducción y resistencia en todas las culturas del mundo, sobre todo las culturas que hemos tenido procesos coloniales o dictatoriales. La gente no queda, como puedo decir, resiste de alguna manera, pero no solamente peleando, resiste incluso con el silencio, resiste a través de diferentes maneras. Eso lo podemos ver de ahí. Una abuelita tal vez no sea una persona tan fuerte para ir a pelear a la guerra o defender sus derechos, pero no diciendo nada puede mostrar mucho más mensajes que haciendo alguna acción. Entonces también se puede ver mucho en la simbología también, en la semiótica de las novelas de Aymatov. Y por ejemplo acá como a través de la teoría latinoamericana es un proceso de negociación y resistencia. Y también esto nos sirve para analizar la descolonización, globalización y movilidad cultural que tenemos hoy en día, y esto permite superar las esencialistas y a los biólogos que dicen no de la raza y todo eso. Hay un mestizaje en sí, no solamente biológico, un mestizaje cultural, donde cada vez vamos cambiando más, pero a través de las negociaciones. Y claro, y luego de eso, en el contexto soviético de Asia Central, el poder central a través de Moscú impuso modelos económicos que son fijos, pero tal vez no podían ser compatibles con las culturas que estaban alrededor de la Federación Rusa y también en Asia Central. Así que por eso, a través de estrategias simbólicas, narrativas y afectivas, ellos podían dar su mensaje, que al día de hoy podemos verlo, podemos entenderlo de otra manera. Así que eso voy a continuar. Bueno, entonces la tradición nómada, como sabemos, los kazajos, kirguisos, bashkires, fueron pueblos nómadas en sí en Asia Central, donde tenían un sistema de valores ellos realmente y que no compartían con los rusos, ellos tenían sus propias maneras de vivir, la relación ética con la naturaleza era otra manera de ver. También la forma no lineal de entender el tiempo se puede ver a través de las novelas, que un día puede pasar no cada día, sino un día pasa a otro día y luego pasa a otro y así. No es algo lineal, sino circular, como muchos pueblos indígenas en América, por ejemplo, no tienen el concepto del tiempo como algo lineal, como nacer o morir, es algo que pasa, que cambia. Y también para los pueblos túrquicos, cuando uno puede escuchar los relatos, se ve eso, como que el tiempo no es importante, sino los hechos. Y también hay elementos centrales como el vínculo con la tierra y los animales, la transmisión oral del saber, ya que no tenían escrituras, normalmente era más para los textos religiosos que se usaba en la escritura y era para los hombres normalmente que aprendían el Corán, pero el resto de las personas, las mujeres, las niñas, no tenían el derecho de poder aprender a leer, sino era porque en esos tiempos también usaban el idioma chagatai, en esos tiempos que era en Uzbekistán, era como el centro más grande islámico en Asia Central. Y luego se fueron expandiendo a Kazajistán y el último fue Kirguistán, que vivían en las montañas. Ellos fueron los últimos como a recibir el Islam. Entonces ellos tienen otra, el Islam en Kirguistán es un poco diferente, sobre todo en las partes de Och y todo, hay mucho chamanismo mezclado con islamismo, entonces igual ahí se puede ver mucho en las novelas. Y ahí no voy a leer ahí estos fragmentos, pero ahí aparece mucho, dice, ayúdame madre, sierva cornuda, es como ayúdame
a un animal porque es un tótem, entonces no está ahí, y eso es como haram, es como un pecado de estar llamando a un animal como la madre y eso, entonces igual se puede ver mucho tradición nómada y chamanista en las en novelas y sobre todo en las novelas de acá que voy a mostrar. La nave blanca, no sé si la habrán escuchado, es una novela muy triste, muestra mucho la realidad de un niño huérfano que no tiene su madre y su padre y siempre esperaba a sus padres regresar, vivía con el abuelo y él se creaba una fantasía en su cabeza que algún día llegaría, pero no llegó. Así que bueno, les recomiendo que puedan leerlo, La nave blanca. Y ahí muestra como el mito del ciervo sagrado, que es una memoria precolonial. También muestra a un niño como personaje, un sujeto híbrido, un niño que está atrapado en el mundo mítico del abuelo y también de la brutalidad del orden soviético porque no llegaba a los pueblos. En las grandes ciudades habían avances, pero en las partes rurales no. Y sobre todo había muchos niños que eran dejados a sus abuelos, abandonados, y porque los padres tenían que trabajar en las ciudades para poder ayudar y desaparecían por años. Entonces quedaban muchos niños muy quebrados mentalmente. Y eso no solamente acá, eso se puede ver allá. Y bueno, también ahí está la ruptura del pacto cultural, porque al final matan al ciervo y ese ciervo significaba todo para el niño. Era su fantasía de poder volver a ver a su papá, porque él le rogaba al ciervo de que un día pudiera recuperar su madre y su padre. Ahí es como eso. Entonces aquí se puede ver como la infancia, la fractura cultural y a través del mito. Aquí hay unas fotos de las películas y cuán importante es este libro para la cultura en Kirguistán. Ahí pueden ver. Como Madre me Tierra es habías otro. pedido, Marcia, Okay. te cuento que te quedan 2 minutos. Ah, Gracias. y Madre Tierra también es una novela muy importante ya que muestra a la mujer eh, que es abandonada a través de la guerra y es una abuela que hace todo por cuidar a su familia y ahí se ve el trabajo agrícola porque las mujeres tenían que ir a trabajar, los hombres como iban a la guerra, las mujeres tenían que tomar el lugar de los hombres y pidieron a sus hijos llegaban todos mal o nunca llegaron, así que ahí se muestra el rol de la mujer anciana que es muy fuerte en las culturas de Kazajistán y Kirguistán sobre todo, ahí se pueden ver. Y ahí, como dije, hay transformación histórica y temporalidad no colonial, es circular, no va lineal. Y acá la comparación, por ejemplo, Nave Blanca habla de la infancia, la madre tierra vejez. En la Nave Blanca una ruptura violenta porque matan al ciervo. Acá es una resistencia silenciosa. En la Nave Blanca mito destruido porque ahí el niño cuando le matan al ciervo le matan toda su inocencia, su esperanza. Pero Madre Tierra, la mujer anciana, ella tiene una memoria persistente, siempre vive de esos recuerdos. Y la conclusión que la tradición nómada no desaparece. Físicamente puede que sí, pero todavía los pueblos en Asia Central, sobre todo el kirguizo, está mentalmente toda esa tradición y se está transformando y resiste simbólicamente a través de la literatura, a través de la cultura, como podemos ver, y es muy interesante igual ver literatura en un país muy pequeño, no muy conocido, pero nos pueden dar grandes ejemplos de vida para nosotros también y sentirnos también más conectados en ese sentido, porque es vivencias que no dejan a nadie no, sin pensar. Así que muchas gracias y eso sería todo. Muchísimas gracias, Marcia. Muy, muy linda tu presentación y ah, muy lindo este vínculo que muestras entre América Latina y Asia Central. Bueno, definitivamente Chingis Aitmatov para nosotros es un gran escritor y muchas de sus obras son obligatorias en las escuelas de Kazajstán. Me acuerdo muy bien que había leído La nave blanca cuando era niño. Creo que tengo que releerlo y ahora con una perspectiva más adulta, ¿no? Digamos así, pero sí,
es un libro clásico y muchas gracias por mostrar también esa comparación, ¿no? Entre esas dos obras principales de Chinguiz Aytmatov, que es un gran hombre para nosotros, un gran escritor. Muchas gracias. Am, Ahora voy a pasar a la siguiente participante. Se llama Mariana Fabrega. Es egresada de la carrera de Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Cuenta con una maestría en Filosofía del Derecho por la Facultad de Derecho de la misma universidad y se encuentra actualmente en formación en la especialización en gestión de la información científica y tecnológica en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. Asimismo, cursa la carrera de abogacía en la Universidad de Morón. Es miembro del grupo de estudios sobre la profesión del editor del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas, con sede en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Mariano, muchas gracias por estar con nosotros. La palabra es suya, por favor. Buenas tardes, muchas gracias por la presentación y por la posibilidad de poder compartir este aporte, estas reflexiones que de alguna manera, primero pido la confirmación si se está viendo. Sí, 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 perfecto. se está bien, sí. Em, poder, buenísimo, gracias. Poder compartir lo que es la circulación del cine turco en Buenos Aires y fundamentalmente no en la zona céntrica de la capital argentina, sino en lo que llamamos la periferia, el Gran Buenos Aires. Una localidad que se llama Ciudad Jardín, Palomar, que está muy ligada a la historia argentina porque transcurrió una batalla allí y que de alguna manera es constitutiva de la historia del Estado argentino y que a partir de allí es un centro de referencia incluso también para lo cultural, con numerosas bandas de rock que tienen en el lugar un gran desarrollo. Asimismo, la particularidad de ser una ciudad jardín implicó que gran cantidad de inmigrantes europeos vivan en la zona. Por lo tanto, hay un clima de confluencia cultural muy ameno a esta posibilidad de hacer un festival de cine independiente, que se realiza cada año en los meses de mayo y que permite ir conociendo películas que muchas veces están fuera del circuito comercial. Particularmente, la posibilidad en el año 2018 de un ciclo retrospectivo que tuvo a Turquía y a Nuri Ceylan como su eje fundamental es lo que convoca a charlar un rato sobre esta experiencia. Una experiencia que entonces nos cuenta que el Festival Internacional de Cine Independiente del Palomar, justamente por eso llamado EPACine, el Palomar, realizado en 2018 en esta localidad del conurbano, constituye un ejemplo paradigmático de cómo los espacios alternativos se pueden convertir en plataformas de circulación cultural. En la sección internacional, en ese año, el festival programó esta serie de películas retrospectivas justamente en un momento que era muy particular, ganador una vez más de la Palma de Oro en Cannes por Sueño de Invierno y además concordando con una efeméride para el cine turco que era esta idea del centenario del cine, ¿no? A partir de aquel audiovisual, aquel momento documental en plena Primera Guerra Mundial, de acabar con aquel monumento que simbolizaba la derrota digamos, ante los rusos. Por lo tanto, se conjuga esta idea, ¿no? De la presencia de algunas cuestiones que tienen que ver con la historia de los pueblos, con aspectos bélicos, pero siempre como la cultura nos permite zanjar esos belicismos y avanzar sobre los puentes comunes y los aspectos que permiten sumar y comprender la naturaleza humana. Y justamente en este
evento especial, en esta sección especial que promovía el EPACINE, la posibilidad de ahondar sobre la naturaleza de la condición humana, esa naturaleza de la condición humana que también en esta triada de películas que van a seleccionar resulta representada. Cabe destacar que el festival fue declarado de interés cultural por el ámbito municipal, pero también por el ámbito provincial, lo cual nos va dando esta idea de que es, de alguna manera, un evento que está en una transición entre lo alternativo, pero también entre las posibilidades de reconocimiento institucional. 27 funciones, 52 películas, 1.700 espectadores en 5 jornadas, movilizó y bueno, por aquí quien les habla con una foto del momento en este Cine Helios, que fue una de las sedes de este EPACINE, pero que también tuvo a uno de los auditorios de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, en la localidad cercana de Caseros, como uno de sus epicentros. Precisamente en el auditorio de la Universidad de 3 de Febrero fue donde la mayor parte de las películas de Ceylan pudo ser observada. Otra particularidad es esta idea, además de la descentralización, la idea de lograr la difusión amplia y la accesibilidad. De las 3 películas de esta triada, 2 fueron con observación gratuita. Y vamos a reconocer cuál fue esa triada elegida. Empezó con el día 23 de mayo, la exhibición en el Helios, en el Cine Helios de Palomar, sede de Epacine, con Tres monos, una de las obras clásicas de Ceilán. Luego siguió con la proyección gratuita en el auditorio de la Universidad de 3 de Febrero de Sueño de Invierno, que justamente era la película laureada y más reciente en ese momento de Ceilán, y una película que se considera de alguna manera un clásico en su filmografía, que es Lejano. Esta triada nos permite comprender que cuando pensamos en esta inclusión del cine turco en el EPA Cine de 2018, de alguna manera hay dos guiños, dos lógicas que están presentes. Un gesto de diplomacia cultural, hemos escuchado al comienzo de esta mesa cuántos puntos en común hay entre Argentina y Turquía en numerosos aspectos, el fenómeno de circulación global desarrollaba en mesas anteriores, pero también cómo se recibe el cine turco en la Argentina, que hay un valor que es estético, hay un interés diplomático, pero fundamentalmente hay una búsqueda común de la esencia humana, de las problemáticas que a pesar de la distancia física nos permiten encontrar estos puntos de unión y de reflexión. Así que cuando el EPACINE propone ser un laboratorio cultural, propone observar audiovisuales de artistas nobles y también estas producciones internacionales consagradas, lo que resulta una sinergia totalmente valedera e interesante es esta posibilidad de comprender cómo un público local puede apropiar y resignificar obras. Por lo tanto, la idea era no solamente charlar sobre la recepción crítica que puede haber tenido Nuri Ceilán en la Argentina, la importancia de esta retrospectiva, sino también pensar en cómo la empatía se va construyendo a partir de manifestaciones culturales y cómo eso fortalece vínculos, vínculos bilaterales que van a llevar luego a probablemente lazos mucho más fuertes, más allá de las alternativas estéticas, más allá del cine y de una cuestión cultural puntual. Por lo tanto, la idea de que la cultura es un puente que nos une ha sido justamente en este evento un aspecto interesante porque entre los auspiciantes, y cabe destacarse, estaba la Fundación Japón, el Centro Cultural de la Embajada de Japón, diferentes entidades nacionales, locales, provinciales,
Y bueno, justamente, ¿no? Poder destacar este aporte de la cultura turca que también tanto ha hecho en el entorno comercial zonal, fundamentalmente en la localidad vecina, Caseros, donde en el auditorio de la UNTREF pudimos ver dos de esas películas y que de alguna manera es una reivindicación a tantos inmigrantes que llegaron y que hicieron de la zona su hogar y también dieron impulso. Así que bueno, una pequeña gota de la cultura turca, un matiz para poder ver un estudio de caso en estos tiempos que a veces nos enganchamos tanto en la automatización de los procesos y en las grandes cuestiones globales. Este pequeño matiz casi etnográfico nos permite recuperar, creo, un buen momento de reflexión sobre lo que Ceilán propone, ¿no? La introspección de nuestra condición humana. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Mariana, y muchas gracias por traer, por inserir en el debate el Festival del Cine, ¿no? Después de haber escuchado tres presentaciones sobre la literatura turca y de ahí vemos, bueno, cómo el cine turco también llega a América Latina y conquista al público latinoamericano. Muy interesante también tu enfoque antropológico, ¿no? um, Yendo al festival, bueno, observando todo y me pareció muy, muy interesante. Muchísimas gracias. Ahora voy a Gracias. pasar la palabra, voy a hacer el cambio al inglés porque no todos participantes que estamos aquí hoy presentes hablan español. Um, and I would like to uh, give the floor to Alina Bukaeva. Alina Bukaeva, hoş geldiniz. She earned her degree from Abay Kazakh National Pedagogical University in Almaty, Kazakhstan in 2000 and subsequently obtained a PhD in philology in 2010. Her professional experience includes teaching Kazakh language and literature at the Tchaikovsky Almaty College of Music and Toray Khirov Pavlodar City University. She also served as an associate professor at Caspian University and St. Petersburg University. In 2022, she completed her master's degree at Celal Bayar University in Manisa, Turkey, and is presently a doctoral candidate at the same institution. She is also currently working on a dissertation project, Kazakh historical novel. Alina, the floor is yours. Сәлеметсіз. Біз әр адамға 10 минут береміз, әр қатысушына. Менде слайд жоқ, және де баяндама түркше. Жақсы. Бастаймын. Alina está diciendo que su presentación va a ser en turco y sin los slides. Pero tenemos la mayoría, осы жерде көбісі адамдар түрікше сөйлейді, сондықтан ешқандай мәселе болмайды меніңше. Kazak yazarı Beymbet Mayli'nin Kolkoz Ahırında ve Karakova adlı hikayelerindeki kolkoz konusu. Beymbet Maylin yazdığı kısa hikayelerinde Sovyet hükümeti sayesinde eşitliği yakalayan, bilinç uyandıran, toplum yaşamına aktif olarak katılmaya başlayan, eskinin yüküne karşı mücadele eden, yenilik için çabalayan ve gerçeği anlayan Kazak işçilerinin sınıf çatışmasını anlatılır. Bütün bunlarda Beymbet hayatın çeşitli yönlerini neredeyse gerçekçi terimlerle tasvir ederek doğrudan hayatın kendisine bakar. Beymbet'in hikayelerinin ayırt edici özelliklerinden biri, hikayelerin gerçek hayattan yazılmasının temeli olan sadeliği ve halkçılığıdır. Beymbet hikayeleri kolay okunur ve ilgi çekicidir. Anlatılan hikayeleri o kadar inandırıcı bir şekilde yazılmış ki bazen gerçek hayattan hiçbir ekleme yapılmadan sunulmuş gibi görünür. Beymbet hayatın gerçek bir resmini oluşturur. Eserlerinde yeni ile eskinin mücadelesi, evde, ocak, şömine, karı koca, erkek kardeş, kız kardeş ilişkilerinde, kız kardeşler arasında örf ve adetleri de doğal olarak gözlemlenir.
Mehmet Mali'nin 1920'li ve 1930'lu yıllarda yazdığı pek çok hikaye, öykü ve denemede zengin Kazakların tarım ve çayırlık arazilerinin paylaşılması, mallarının çarçur edilmesi, dönemin maceralı gerçekliği ile hayal edilmiştir. Mehmet Mali'nin Kazak kolektif çiftliklerinin ilk zamanlardaki yaşam biçimleri, çalışan insanın zihninde nesnel koşulların neden olduğu değişiklikler hakkında çok önemli eserler yazdı. Hikayenin konusu ve karakterlerin kaderi Mayli'nin çalışmalarıyla tutarlıdır. Kolektif çiftçilik konusu ülke tarihinde ilk defa uygulandı. İnsanların hayatında ciddi zorluklara yol açan bu uygulama sınıf tartışması olarak değerlendirildi. Komünist Parti ve Sovyet hükümeti karşı çıkanlara sınıf düşmanları ve sahte aktivistler diye şiddetli bir mücadele yürüttü. Ülke tarihinde yaşanan bu olaylar Beymbet'in hikayelerinde gerçek haliyle yer almıştır. Anlaşmazlığın başı Dayrabay'ın Mavi İneği, Arslanbay'ın Mukışı, Ulbos'un, kolhoz ahırında gibi hikayelerin birçoğunda Beymbet kolhozlaşma zamanında karşılaşılan sorunların gerçeğini doğru bir şekilde anlatır. Bu bir yandan kolektif çiftliğe üye olan ve onun sağlam kuruluşu için mücadele eden aktif üyelerinin bir yandan da Omar, Ali Sarı, Jusuf gibi kolektif çiftliğin inşasına engel olanları ifşa ediyor. Sovyet döneminde köy toplumsal bir yapı olarak sistemli bir biçimde yok edildi. Sonu gelmeyen yeniden yapılanma ve reformlarla mahvoldu. Köylülerin asırlardır süre gelen yaşam biçimini, temellerini, geleneklerini, yaşam kültürünü yok etmeye başladılar. Bu aşamalardan biri de kolektifleştirmedir. Kolhoz veya kolektif çiftlik, SSCB'de var olan üretim araçlarının tarım arazisi, ekilebilir arazi, ekipman, sığır da dahil olmak üzere hayvan varlığı, tohum ve başkalar, kolektif çiftlik katılımcılarının kamu yönetimi altında olduğu, ortak yemek sonuçlarında katılımcıların ortak kararıyla dağıtıldığı bir kırsal yönetim biçimidir. 1929 ilkbaharından itibaren kırsal kesimde kolektif çiftliklerin sayısını arttırmaya yönelik tedbirler alındı. Özellikle komsomol kolektifleştirmeye kampanyaları yürüttü. Yetkililer özellikle idari tedbirler kullanarak kolektif çiftliklerinde önemli bir büyüme sağlamayı başardılar. Edebiyat yaşananları özellikle de trajik zamanlarda yaşayan insanların manevi dünyasını anlamaya çalışır. Bu nedenle pek çok yazar kolektifleştirme konusuna yönlenmiştir. Kolektifleştirme karmaşık ve belki de bir tartışmalı bir süreçtir. Ancak yazarları bu sorunların tümüyle ilgilenmiyor. Ancak öncelikle uygulanması sırasında izin verilen aşırılıklarla ilgileniyordu. Bu konudaki eserlerin tüm karakterleri bu amaca tabidir. Yerel, ilçe ve bölge liderlerinin birkaç gün içinde kolektifleşmeyi gerçekleştirmek için her türlü çabayı gösterdikleri yakın çekimli anlatılıyor. Yaptıkları iş ilk bakışta hukuka aykırı görünmüyordu. Maylin, Sovyet edebiyatında köydeki kolektifleştirmeyi, köyün ve köylünün kaderini etkileyen çok sayıda olumsuz yönün eşlik ettiğini, alışmadık derecede karmaşık ve çelişkili bir süreç olduğunu göstermeye çalışmaktadır. İşte bu kooperatiflerin Kazak steplerinde oluşturulması, onun zorlukları ve Kazak halkının davranışı, bakışı Beymbet Maylin tarafından Kolhoz Ahırında adlı hikayede de birkaç başka eserlerindeki gibi ele alınmaktadır. Burada kolhozun yeni kuruluş dönemi, insanların çok şeyi anlamadan, bilmeden yeni bir kuruluşa gönüllü olarak üye olması bütün gerçekçiliğiyle dile getirilmektedir. Olanı olduğu gibi anlatmak Beymbet Maylin'in yazarlık özelliğidir. Kısa hikaye yazma uzmanı olan yazar bu kısa eserlerinde halk diliyle karakterleri konuşturarak o dönemin gerçeğini anlatmaktadır. Sovyet üretim biçimlerinden olan kolhozlarda amaç ortak üretimi eşit koşullarda paylaşımı olarak ifade edilir. Köylülerin çoğu bu kuruluşları tam olarak bilmediğinden devletin gönderdiği yetkililer ne derse onu yapıyordu. Yazar bu durumu onların doğal ortamıyla dile getirerek anlatıyor. Hikaye sonunda kara bulutların toplanmaya başladığı, alkışlarla gökyüzünün gürlemesi kolhoz döneminin Kazak halkına kara bulut olarak gelmesini ifade etmektedir. Yazar kolhoz konusuna olumlu bakıp bunu eserinde iyi yönden tanımak isteseydi, gökyüzü kara bulutlarla değil de her tarafa ışık saçan güneşli bir gün olacaktı. Fakat Kazak halkının açlıktan, sürgünden, baskıdan ölmesine neden olan gökyüzünde kara bulutlar toplanıyordu. İkinci hikayemiz Karakova hikayesinde kolektif çiftlik organizasyonunun bir sahnesi gerçekçi bir şekilde tasvir edilmiştir. Sadece bir siyah kobay ile halkın kolhozlaşma
ve zaman arka planı hakkındaki fikirlerinin ortaya çıktığını, her şeyin alt üst olduğunu açıkça görebiliriz. Kova'nın hikayesi de olay örgüsünde bir bağlantı görevi yapıyor. İnsanların ortak mülkiyeti nasıl anladığı bu eserde çok iyi bir şekilde sergilenmektedir. Kısaca Beymbet Mailya'nın Kazakistan'ın Anton Çehov'u olduğu söylenebilir. Hikayelerinde köylülerin, özellikle de kadınların psikolojisi ustaca ortaya konur. Sovyet dönemindeki siyasi kampanyaları anlatan hikayelerinde gerçekleri mizahla aktarır. Yazar karakterin özelliğini ortaya çıkarmak için diyalogları ve detayları başarılı bir şekilde kullanmaktadır. Beymbet Mail'in eserlerinde insan yaşamının çeşitli yönlerini işlemiştir. Eserleri halkla güçlü bir iletişim içinde olmanın, ülkenin hayatını avucunuzun içi gibi bilmenin yazı sanatı için ne kadar önemli olduğunu açıkça gösteriyor. Bir sanatçının en büyük görevi çağın gerçekliğinin habercisi olmak, halkın hayatını net ve eksiksiz bir şekilde anlatmaktır. Bu da Beymbet Mail'in bir büyük emeğidir. e, Kazak yazarımızın önemli bir özelliğidir diye sözü size bırakıyorum Anvar. Çok teşekkür ederim. Çok rahmet sizge. Ee, Rahmet. ah, con esto vamos a abrir el espacio a las preguntas y respuestas. Tenemos aproximadamente 8 minutos. Ah, Енді қазір сұрақтар қойып, енді жауап беруге болады. Осы бізде 8-7 минут бар. Por favor, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta a los participantes. Las participantes solo tuvimos las mujeres. Y quiero destacar la diversidad de tantos temas que fueron abordados en este panel, en esta mesa, desde la literatura turca, la literatura kazaja, la literatura kirguisa, eh, el cine turco, eh, muchísima variedad, lo que muestra la riqueza cultural que tiene el espacio túrquico, ¿no? Por favor, no sé si alguien se atreve a hacer alguna pregunta o abrir el debate, por favor. Bueno, me animo a hacer una serie de comentarios. Realmente concuerdo con Anuar el placer de escuchar y de reconocer el potencial que tiene esta rama de estudios, ¿no es cierto? Y me permito decir y- una rama de estudios porque pensándolo desde la Argentina, la posibilidad, en primer lugar, haciendo una especie de gran balance de lo que está transcurriendo en esta mesa, escuchar a Daniel Brocato y comenzar a comprender cuánto la historiografía tiene que revisar, la historiografía sobre el peronismo y la historiografía sobre las relaciones internacionales establecidas por actores no necesariamente estatales, ¿no es cierto? Acerca de lo que estamos escuchando, que es un potencial realmente enorme. Por lo tanto, en primer lugar, hacer un poco un diagnóstico para los que estamos vinculados también, no solo a la investigación, sino a la docencia, de cuánto tenemos que trabajar para que se reconozca este campo, esta rama, que tiene un potencial inmenso, que desde el punto de vista historiográfico y político, con la intervención de Daniel, es más que obvio que se abre un panorama muy amplio, muy vasto, además de la perspectiva comparativa, dejando de lado lo que puede ser, como escuchábamos en mesas anteriores, lo geopolítico y lo económico, ¿no? De los aportes que llegué a escuchar. Y con las colegas de las cuales me antecedieron y tuve oportunidad de escuchar, y luego a Lina, de quien me siento limitada en algunos aspectos de hacer un análisis más profundo, pero uno comprende la riqueza patrimonial que tiene
la cultura turca. Entonces, cuando hablamos de las identidades túrquicas, creo que hay un bagaje muy grande para pensarlo también desde América Latina, ¿no? Y creo que esa diversidad que hemos visto en un abanico de matices, de manifestaciones culturales, la literatura, miradas comparativas entre el pasado y el siglo XX, la potencialidad que tiene de conceptos tan grandes como el hibridez cultural, cuando escuchaba a Marcia, ¿no? O a Kansu, y lo que uno descubre en hacer un raconto también de un marco temporal más amplio y pensar ese concepto de hibridez cultural como lo piensa Peter Bark para la Europa del Renacimiento. Bueno, si en la Europa del Renacimiento encontramos núcleos, ¿cuánto tiene Turquía para aportar como núcleo nodal cultural en los espacios de intercambio entre Oriente y Occidente, que a veces creamos esas categorías, pero que comprendemos que el ida y vuelta, la fluidez es mucho más amplia que la construcción de etiquetas? Bueno, por allí una serie de reflexiones y la gran satisfacción de que esta posibilidad exista. Así que muchas gracias a ustedes, organizadores de este espacio. Espero que haya sido, bueno, útil este momento de reflexión y por lo menos de romper el hielo. Muchas gracias, Mariana, por tus comentarios. No, definitivamente sí, esto muestra la riqueza que tiene y el potencial, ¿no? En el campo cultural que tiene el espacio túrquico. Y tenemos tantos enfoques distintos, ¿no? Como que se abordó el- la perspectiva postcolonial, se abordó la perspectiva feminista, hoy se abordó la perspectiva también de la diplomacia cultural, de, eh, sí, de los vínculos bilaterales, ¿no? Entre Turquía y Argentina. Y sí, una mesa muy interesante que seguramente todos vamos a eh, salir de aquí, bueno, con un bagaje, ¿no? De conocimiento que hoy aprendimos muchísimo, ¿no? Uno del otro. Muchísimas gracias. Bueno, creo que si hay alguien más o que quiere hacer algún comentario, si no, voy a, voy a cerrar y pasar la palabra a Melina, ¿no? Tal vez que vamos a hacer ahora la ceremonia de cierre, pero creo que va a ser en accediendo a otro link, ¿no? Sí, ahora vamos al último link y vamos a hacer el cierre. Así que si quieren los esperamos allá. Ya, ok.